El tema que me corresponde es seguridad, privacidad y riesgos en Internet. Rápidamente, la seguridad se refiere a lo tecnológico, cómo protegemos los archivos, cómo protegemos las computadoras, cómo protegemos las redes de conexión. Y rápidamente voy a saltar simplemente a decir que por cada capa se requiere una protección. Las capas son los datacentros. Los datacentros son los bancos documentales, las ISP, las empresas que nos prestan la conexión para poder navegar, las redes por las cuales nos navegamos, redes de Internet, redes de telefonía móvil, redes de telefonía celular, redes convergentes entre unas y otras, redes de televisión digital terrestre, proteger los hardware, es decir, los aparatos, llámese computador, llámese iPod, llámese iPad, llámese iPhone, etcétera. Proteger los sistemas operativos, proteger los aplicativos lógicos, los programas, proteger los datos, proteger los procesos y sobre todo proteger a las personas. En este es el énfasis que yo me voy a presentar en esta ponencia. Bien. ¿Cómo manejamos estas primeras capas de los datacentros, los datos, los PCs, los hardware, los software? Simplemente con exámenes periódicos, antivirus, anti-firewall, sistemas de protección antiespía, para evitar la cantidad de gusanos. Los gusanos son programas informáticos que ingresan a una computadora por conexión a Internet sin solicitarle permiso a un terminal y a partir de allí empiezan a mandar toda cantidad de información, es decir, son unos espías, lo que en Colombia serían los agentes del DAS. ¿Seguimos? Bien, el tema de la privacidad es lo fundamental aquí en las tecnologías de información y comunicación. La privacidad es de los sujetos. Tenemos que tener mucho cuidado y seguridad frente a las personas, porque detrás de todos los equipos hay personas. Encontrémonos aquí, detrás de ese PC está una persona, detrás de ese computador está una persona, detrás de esa tableta hay una persona. Y las personas, obviamente, ya lo habían expuesto anteriormente frente al tema de los nativos y los inmigrantes digitales. Estamos hablando dos lenguajes completamente distintos. Las tecnologías las enfocamos a partir de los nuevos lenguajes, que es la hipertextualidad y la hipermedialidad. Y las personas que pasamos ya de los 40 años, los 45 años, pues nunca aprendimos qué era la hipertextualidad y la hipermedialidad y nos ha tocado sentarnos con mucha paciencia, investigar, a profundizar y a leer. Nosotros venimos de la cultura letrada, es decir, el libro. Nos educó el libro, nos formamos con el libro, leímos libros, seguimos leyendo libros. Los jóvenes que están por debajo de nosotros, de los 35 hacia abajo, pues no están leyendo libros, están leyendo datos, están leyendo información, están leyendo contenidos, bueno, están leyendo libros digitales que son otras cosas distintas a lo que nosotros leímos. Entonces, ahí ahí hay una ruptura mental, ahí hay una ruptura de paradigmas y por eso la privacidad frente al sujeto que maneja datos, información y gestiona conocimiento es la clave de la seguridad. ¿En qué sentido? Primero, hay un derecho a la intimidad personal, familiar. Los niños se están quedando solos en las casas porque la familia tiene otra composición social y cultural. Y entonces el papá, la mamá están divorciados, el papá, la mamá no están en el hogar, el niño se queda solo con aparatos audiovisuales, llámelo televisor, llámelo computadora conectada, llámelo teléfono celular conectado, y el chico ingresa a estos sitios en donde está perdiendo su intimidad. Primer riesgo, el muchacho que no tiene esa compañía está proclive a caer en redes de prostitución. Bien, entonces, ¿cómo se protege a las taxonomías de la privacidad? Tiene que ver con el entorno social, ley, moral y cultura. Regular a Internet es muy complicado porque no es una red presencial. Nosotros aquí nos podemos regular, de hecho estamos regulados. Estamos regulados sin que
lo hayamos expresado, o lo hayamos manifestado, o lo hayamos firmado antes de entrar. Estamos regulados porque se supone que al que habla se le pone atención, y en ese sentido nos regulamos. En las tecnologías no hay presencialidad, no hay el cuerpo físico con otro cuerpo físico que esté interactuando. Ahí son espacios, y esos espacios son virtuales. Asumimos que quien está detrás conversando en una sala chat o quien está enviándonos un correo electrónico es quien dice ser. Entonces, asumimos ahí una regulación de que creemos que el que nos está diciendo que es, pues es. Así que en ese sentido el entorno de la tripleta cultura, ley y moral es fundamental para poder empezar a darle seguridad a las taxonomías de la privacidad. El segundo ciclo, que es el más importante, en el que voy a detallar un poco cada uno de esas acciones: recoger, procesar, divulgar e invadir datos, información y conocimiento, que son los niveles con los cuales nosotros interactuamos a partir de las tecnologías de información y comunicación. Bien, recoger información significa ingresar archivos de contenidos. Esos archivos de contenidos están en bases de datos indexadas y clasificadas. ¿Quiénes indexan y clasifican? Las máquinas. Pero las máquinas no son inteligentes como nosotros, son medianamente inteligentes. Si nosotros le decimos que clasifique todos los archivos, digamos, de audio digital, que serán con extensión MP3, pues una base de datos los puede clasificar, pero no sabe la semántica del contenido de esos archivos digitales. Por lo tanto, una cosa es hospedarlos, indexarlos, y otra cosa es clasificarlos. Cuando nosotros vamos a hacer las búsquedas, empezamos a generar búsquedas con contenidos clasificados que creemos que las máquinas nos han clasificado. Sin embargo, es una mentira, y esa es la primera falacia que aparece en las búsquedas documentales. Cuando ingresamos a Google, por ejemplo, seguimos hablando con los teóricos. Aquí plantearon a Alejandro Piscitelli en su libro Cibercultura, versión 1 y 2. Alejandro dice un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy a ingresar a Google a buscar la palabra tiburón, pero yo soy un biólogo marino, Google no sabe que yo soy biólogo marino y cuál es mi intención de ir a buscar un archivo con contenido clasificado, tiburón. Así que cuando cuando Google me lista a mí esa palabra clave en búsquedas, me saca el nightclub, me saca una receta de cocina, me puede sacar la película de Hollywood, me puede sacar un libro, me puede sacar la foto de un tiburón, me puede sacar la matanza de los tiburones, etcétera. Pero no me va a clasificar semánticamente lo que yo quiero que me empiece a recuperar con relevancia. Así que el primer dato que hay que hacer para poder archivar contenidos es clasificarlos dentro de la semántica con las cuales nosotros hablamos. Es decir, no preocuparnos tanto de las herramientas, que ese es uno de los problemas que hay cuando se ingresa a las tecnologías, que creemos que las herramientas nos van a quitar hasta la gripa. No, todo lo contrario, nos dan gripas y eso no se mantiene adecuadamente limpio, esos teclados y esas pantallas. La segunda es la vigilancia de los contenidos. ¿Quién vigila los contenidos? Nadie. Así que los contenidos son proclives a dañarse, a modificarse, a borrarse. De hecho, están construidos de esa forma para que los modifiquemos, los actualicemos, los borremos, los transformemos, los enviemos de un sitio a otro sitio. Así que la vigilancia de los contenidos es muy fácil, y estos muchachos, sigo hablando entre los dos ejes, entre la brecha digital, que para mí es la falta de lectura y escritura digital en la población mayor a 45, y los que tienen las habilidades y las competencias de lectoescritura digital. La vigilancia de los contenidos entonces está en que quienes creamos los contenidos, que somos nosotros, tenemos la semántica porque comprendemos cuál es el contenido de lo que hemos escrito. Pero un chico que está por debajo, los nativos, fácilmente pueden comprender que existen gatos de 5 patas. Y realmente existen gatos de 5 patas, en el arte, claro. En la vida real de pronto existirán 5 gatos en el mundo de 5 patas, pero son fenómenos, ¿de acuerdo? Pero pueden existir. Pero yo puedo generar muchísimos gatos de 5 patas y gatos con cabezas de
elefante y con cola de ratón a través de programas de autoedición de imagen. Lo mismo puedo falsear estas conversaciones que estamos hablando con editores de sonido y vamos a modificar las semánticas de esos contenidos. Entonces, ¿quién vigila esos contenidos? Nosotros. Estas máquinas son inteligentes, pero son estúpidas. No alcanzan a vigilar esos contenidos porque no saben de semántica. Estamos en ese transcurrir de generar código semántico para que estas máquinas sepan que si yo soy biólogo marino y pido buscar artículos de tiburón, solamente me liste lo que la relación de tiburón sobre contenidos marinos. Recoger información, sigo sobre esa actividad. Interrogarnos sobre la calidad de la información. ¿Qué calidad de información estamos transmitiéndonos unos a otros? ¿Qué calidad de información se está gestionando en las redes sociales? Tengo una crítica y lo hago desde el exterior, porque lo he hecho desde mi país con el Ministerio de las TIC. Los actuales ministros de las TIC creen que, diciéndole a los funcionarios que abran una cuenta en redes sociales para hablar del día o del trancón, o que el celular sirvió, o que amanecieron tristes, ya, eso es generar contenidos digitales. Me parece que eso no significa nada, desde mi punto de vista de investigación académica. Procesar información, el segundo proceso que hay. Agregación, identificación, inseguridad, uso secundario y exclusión. Esto tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con cómo se incrementan los grados de control social de los contenidos y de los usuarios que interactúan. Recordemos que siempre detrás de una pantalla o de un contenido hay un ser humano que está creando datos, generando información y en ocasiones muy mínimas y muy específicas, como estos ejemplos que tenemos de congresos, eventos, investigaciones, clases académicas, se gestiona conocimiento. El tema de la identificación, por lo tanto, es utilizar el grado de control social frente a esos contenidos y a esa recogida de archivos. El problema de la inseguridad son problemas causados ya, desde el principio había dicho, por los códigos maliciosos que generan virus, gusanos, troyanos, ataques de vulnerabilidad de software, etc. El uso secundario tiene que ver cuando los datos recogidos se utilizan para propósitos diferentes del inicialmente previsto sin consentimiento explícito. Y aquí sí que caemos absolutamente todos. Pregunto, y levanten la mano por favor los que lo han desarrollado, los que lo han hecho. ¿Quiénes han ejecutado programas en sus computadoras que dice actualice? O hay una nueva versión y por lo tanto necesito ponerla en el computador. ¿Quién lo ha hecho? Listo. El 95% del salón. De estas personas que levantamos la mano, ¿quiénes han leído los términos de referencia y las políticas de privacidad de lo que descargamos? 1% del 95%. Ahí es donde está ese uso secundario. Y hay licencias tan maliciosas como los virus, como los gusanos, como los troyanos. Por ejemplo, este fue un caso reciente. El pasado abril, un intruso accedió a datos personales de 77 millones de miembros de la plataforma de línea de PlayStation Network de Sony, a través de las videoconsolas PlayStation 3 y PSP. Los clientes facilitan sus datos personales y bancarios a la compañía para poder jugar en red, navegar y descargar contenido. El pirata obtuvo detalles de los clientes como nombre, dirección, país, correo electrónico, fecha de nacimiento, nombre de acceso, entre otras, incluso los números de las tarjetas de crédito que habían quedado expuestos. Y es que las políticas de seguridad de ese software dicen que usted tiene, para poder descargar, tiene que dar esos datos. Eso es un uso secundario a los datos, a la información y a los archivos digitales. Bien. Divulgar información tiene que ver con la ruptura de la confidencialidad, que es cómo revelamos los secretos. ¿Quiénes nos revelan los secretos? Los software. Y están hechos para que hagan eso.
Esa es la trampa que tiene la globalización. ¿En qué sentido? No solo en este caso de PlayStation, de abril pasado, sino en otros casos en donde para usted ingresar a una base de datos, a un software, a un juego de computador, a un videojuego, le pide sus datos básicos, como nombre, ciudad, a veces fecha de nacimiento, gustos, hábitos, juegos, compras, y simplemente lo que le está preguntando indirectamente, le está haciendo es una ingeniería social, lo que se llama la ingeniería social, y es, le voy a recabar toda la información y a sacar toda la información que es confidencial suya, para yo tenerla en mi base de datos, y esas bases de datos se las puedo vender a cualquier compañía, y ya tiene los segmentos muy perfilados de posibles clientes. Desenmascaramiento tiene que ver con divulgar aspectos físicos y emocionales privados de las personas, y en esto sí que caen los nativos digitales. Es el famoso blueing. El famoso caso que se ve con los muchachos que colocan sus fotos en Facebook y si al amiguito no le cae bien, le pintó una rana en la foto, le cambió la foto y empezó digamos, a dañarle la moral al muchachito de 6 años. Y están solos, ¿qué hacemos? Los fiscales de América Latina todavía no han llegado a comprender el peligro que eso es también delincuencia. Y ellos dicen, pero es que no hay la prueba del delito. ¿Sí? 4 minutos. Bien. Incremento de la accesibilidad, chantaje, son las redes de phishing, en donde como usted ya ingresó datos personales a bases de datos, estas mafias que ingresan con los troyanos y que ingresan con los software malintencionados, simplemente capturan sus datos y lo están llamando o simplemente le están poniendo portales falsos de bancos en donde le dicen actualice la información, que esa cuenta está activa o esa tarjeta de crédito está activa y la plata me la puedo transferir. Distorsión, pues es simplemente como se manipula y se deforma los datos o la misma perfil de una persona. Invadir la información con la intrusión y la interferencia decisional, y esto tiene que ver mucho con las redes sociales en donde los muchachos están y los juegos interactivos en donde están permanentemente actualizando y trabajando. Bien, ¿cuáles son realmente los riesgos en cuanto a los procedimientos que hacemos los seres humanos? Históricamente, desde 1970, Internet se trabajó bajo los agentes militares. Internet nace como el proyecto ARPA del Departamento de Defensa, ARPANET, y lo que hacía en ese momento era la Guerra Fría y lo que se pretendía era hegemonía de poder para que mis datos y mi información, específicamente del Pentágono, no fuera a sufrir mayor consecuencia. En ese momento las acciones que se tenían frente a la seguridad eran las prácticas de protección a esos datos y a esos computadores y control de procedimientos que eran muy férreos, muy fuertes. Por eso los códigos y los usuarios en inicio eran ingenieros que conocían de código. En los 90 sigue el proceso, pero un poco más abierto. En los 90 ya se genera Internet como red masiva, red sin regulación estatal, red creada para servicios y venta de productos y servicios empresariales, y entonces lo que hacen las empresas, y empiezan los globalizadores por allí, es a poner sus sitios virtuales y sus tiendas virtuales. En el 2000 empieza a aparecer ya el modelo de cibersociedad, otro modelo y otro paradigma en el que estamos envueltos, las redes sociales, las redes digitales, y los sistemas informáticos ya son externos, tanto que ya no tenemos memoria. Pregunto, discúlpeme, ¿usted tiene número de teléfono celular? ¿Sabe su número de teléfono celular? ¿Sí? Bien. Pero si le preguntamos a un niño, ¿tu papá te regaló celular? Sí, me acaba de regalar celular, tiene 8 años. ¿Tienes el número? No, porque nunca me llamo. Esa es la respuesta que nos dan. Y es elemental. Ellos nunca se llaman, entonces no saben el número del celular. Pero el número del celular está en el aparato. Es decir,
Ellos ya no están utilizando su memoria, sino se la están dejando a agentes externos para hacer cualquier tipo de almacenamiento. Y los acuerdos en clic tercerizados, que es toda la venta outsourcing de bases de datos, de clasificación, de indexación, hasta ventas de datos de las bases de datos. Eso viene a partir de los años reciente, 2007, 2008, en donde el ecosistema de las tecnologías de información se ha ampliado tanto que ya los autores no son las personas que se dedican a escribir o a crear contenidos digitales, sino se ha extendido y ha tenido coberturas, por ejemplo, al diseñador, al programador, al vendedor, al librero, al distribuidor, hasta al que hace la fotocopia o al que hace la piratería, hasta allá están llegando los derechos de autor conexos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la web 3, a la web semántica, en donde nosotros, si no empezamos a modificar nuestro chip, a modificar nuestros paradigmas frente a toda esta cobertura compleja de cibercultura, o como lo llaman ustedes, de cultura digital, no podemos llegar a generar lo que desde un principio habíamos anotado, las taxonomías de la privacidad frente a los datos, frente a la información y frente a la gestión del conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos, Omar.